Hola queridos amigos y amigas, hoy vamos a abordar una pregunta profundamente inquietante, una sensación que lamentablemente muchos de ustedes podrían haber experimentado en carne propia o haber observado con preocupación en su entorno cercano, y que resuena con una compleja mezcla de confusión, frustración, indignación y a menudo una profunda y persistente tristeza. ¿Por qué? Una vez que se cruza el umbral simbólico de los 65 años, o incluso antes, en algunas circunstancias, pareciera que para un número significativo de personas en nuestro entorno, a veces incluyendo dolorosamente a los más cercanos y queridos, uno comienza a volverse gradualmente invisible, como si, de alguna manera sutil pero efectiva, dejara de existir en el radar de sus preocupaciones cotidianas, de sus intereses vitales o incluso de sus conversaciones significativas. Es una experiencia profundamente desconcertante y alienante, sentir que la propia presencia física, las opiniones cuidadosamente formadas a lo largo de una vida, la vasta y rica experiencia acumulada, de repente, pesan menos en la balanza de la consideración ajena, se escuchan con menos atención, se solicitan con menor frecuencia o se descartan con una facilidad pasmosa. No se trata, por supuesto, de una desaparición física literal, sino de algo mucho más insidioso y quizás por ello más hiriente. Una especie de borrado social y emocional progresivo, una relegación a la periferia de la vida activa y relevante. Este fenómeno de la invisibilidad en la edad madura, que podríamos denominar también el síndrome del adulto mayor transparente, no es una mera percepción subjetiva magnificada por la sensibilidad personal o una paranoia individual sin fundamento. Es una experiencia dolorosamente compartida por un número significativo de personas mayores en diversas culturas y contextos socioeconómicos, y tiene raíces complejas y multifactoriales que se entrelazan de manera intrincada con factores sociales estructurales, culturales profundamente arraigados, económicos pragmáticos e incluso con dinámicas familiares específicas y patrones de comunicación personales. No se trata necesariamente, en la mayoría de los casos, de una malicia deliberada o de un deseo consciente de excluir por parte de los demás, aunque a veces pueda haber una dosis de negligencia, de egoísmo o de una alarmante falta de sensibilidad y empatía, sino más bien de un conjunto difuso pero poderoso de actitudes generalizadas, prejuicios sutiles pero persistentes y estructuras sociales que, de manera implícita o explícita, tienden a relegar a las personas mayores a un segundo plano, a considerarlas como un capítulo ya cerrado o amortizado en el libro de la vida activa, o simplemente como individuos menos relevantes en un mundo contemporáneo que con frecuencia idolatra de manera acrítica la juventud, la velocidad vertiginosa, la novedad constante y la productividad medida. En términos muy específicos y a menudo excluyentes, uno de los factores más evidentes y omnipresentes es el edadismo. Esa forma de discriminación, a menudo normalizada e invisibilizada ella misma, basada exclusivamente en la edad cronológica de una persona. El edadismo, al igual que el sexismo o el racismo, es pernicioso y se manifiesta de múltiples y variadas formas, desde estereotipos negativos y simplistas que pintan a las personas mayores como un grupo homogéneo, inevitablemente frágiles, quejosas, dependientes, tecnológicamente ineptas, ancladas rígidamente en el pasado, incapaces de aprender cosas nuevas o de adaptarse a los cambios, hasta una infravaloración sistemática y a menudo inconsciente de sus capacidades intelectuales, sus habilidades prácticas, sus opiniones fundadas en la experiencia y sus contribuciones potenciales a la sociedad y a sus propias familias. Cuando estos prejuicios edadistas están profundamente internalizados, no solo por las generaciones más jóvenes, sino también
y esto es particularmente triste y contraproducente por las propias personas mayores que terminan por creerse esas etiquetas limitantes, se crea un círculo vicioso difícil de romper. Los demás esperan menos de uno, ofrecen menos oportunidades de participación significativa, consultan menos las opiniones, y uno mismo, sintiendo esa falta de expectativa o esa condescendencia, puede terminar por retirarse socialmente, por autocensurarse, confirmando así, sin quererlo y para su propio detrimento, esos estereotipos negativos. La jubilación, aunque para muchos representa un hito deseado y una liberación de las presiones laborales, también juega un papel crucial y a menudo ambivalente en esta percepción de creciente invisibilidad. Al dejar el mundo laboral formal, se pierde no solo un rol profesional definido y una estructura diaria que organizaba el tiempo y las interacciones, sino también, en muchos casos, una plataforma visible y reconocida desde la cual interactuar con la sociedad en general, influir en determinados ámbitos, ser reconocido por los pares y validado por los logros. El trabajo, para una gran parte de la población adulta, es una fuente primordial de identidad personal, de estatus social, de redes de contacto y de sentido de contribución. Al desaparecer esta plataforma central, si no se reemplaza activa y conscientemente por otras formas de participación cívica, de conexión social o de proyectos personales significativos, la persona puede sentir que ha perdido su voz pública, que ya no tiene un espacio claramente definido donde sus aportaciones sean tan evidentes, tan valoradas o tan necesarias como lo eran antes. El cambio inevitable en las dinámicas familiares, a medida que el ciclo vital avanza, también contribuye significativamente a esta experiencia. Los hijos, que antes dependían de los padres, crecen, maduran, forman sus propias familias, se sumergen en las complejidades de sus carreras profesionales y en la absorbente tarea de la crianza de sus propios hijos. Sus vidas, comprensiblemente, se vuelven más complejas, más autónomas y más demandantes en términos de tiempo y energía. Aunque el amor y el afecto por sus padres mayores sigan intactos y profundos, el tiempo objetivo y la atención prioritaria que pueden dedicarles a menudo disminuyen considerablemente. Las conversaciones pueden volverse más esporádicas, más superficiales, o centrarse predominantemente en temas logísticos, en cuestiones de salud o en el cuidado de los nietos, en lugar de incluir a los padres mayores en las decisiones familiares importantes, en discusiones profundas sobre sus propias vidas, sus proyectos o sus preocupaciones, o en debates sobre el mundo que les rodea. A veces, impulsados por una malentendida intención de protegerlos del estrés o de las malas noticias, o por una subestimación inconsciente de su capacidad de comprensión, adaptación o resiliencia, los hijos pueden empezar a filtrar información, a tomar decisiones por su bien, sin consultarles plenamente, o a tratarlos con una condescendencia que infantiliza. Esto, inevitablemente, genera en la persona mayor una sensación de ser tratado como un niño, como alguien cuya opinión ya no cuenta, o peor aún, como una carga pasiva. Es una forma sutil pero efectiva de invisibilizar su autonomía, su capacidad de agencia y su derecho a participar en su propia vida y en la de su familia. La propia industria cultural, los medios de comunicación de masas y la publicidad, con su enorme poder para moldear percepciones y establecer normas sociales, a menudo perpetúan activamente esta invisibilidad o, cuando sí representan a la vejez, lo hacen a través de imágenes estereotipadas, limitadas y frecuentemente negativas. La representación de personas mayores en roles protagonistas, complejos, activos, deseantes y diversos es todavía escasa y a menudo anecdótica. Predominan los personajes secundarios,
que suelen estar al servicio de las tramas de los personajes más jóvenes o que son directamente caricaturizados. El abuelo cascarrabias, la abuela tierna pero despistada, o asociados casi exclusivamente a la enfermedad, la dependencia, la soledad o una nostalgia pasiva y melancólica. Cuando uno no se ve reflejado de manera positiva, realista y diversa en el espejo que ofrece la cultura popular, cuando las historias que se cuentan sobre su grupo de edad son consistentemente negativas o simplemente inexistentes, es fácil internalizar la idea de que su colectivo ya no es relevante para la sociedad, que sus propias historias personales no importan, que su tiempo de brillar, de influir o de ser interesante ya pasó irremediablemente. Esta falta de representación adecuada o esta representación sistemáticamente distorsionada es una forma poderosa y persistente de invisibilización simbólica que cala hondo en la autopercepción y en la percepción social. Existe también, a un nivel más profundo y a menudo inconsciente, de la psique colectiva, una tendencia social generalizada a evitar la confrontación directa con el envejecimiento, la enfermedad, la vulnerabilidad y la muerte. La vejez, en su manifestación más evidente, nos recuerda de manera ineludible nuestra propia finitud, el carácter transitorio de la existencia. En una cultura que, como la occidental contemporánea, a menudo niega, oculta o teme estos aspectos fundamentales de la condición humana y que tiende a idealizar la juventud, la fuerza y la inmortalidad, o al menos la longevidad indefinida en condiciones de eterna juventud. Apartar, ignorar o invisibilizar a las personas mayores puede funcionar como un mecanismo de defensa inconsciente para no tener que pensar demasiado en el propio futuro inevitable. La focalización de los servicios sociales y las políticas públicas destinadas a las personas mayores, aunque a menudo bien intencionada, también puede contribuir paradójicamente a su invisibilización como sujetos activos y diversos. Si bien existen numerosos programas y recursos específicos para la tercera edad, muchas veces estos están centrados casi exclusivamente en la atención a la dependencia, a la enfermedad crónica o a la paliación de la soledad, y no tanto en la promoción activa de la participación ciudadana, el aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida, el desarrollo de la creatividad, la transmisión intergeneracional de conocimientos o la contribución social y económica de las personas mayores que se encuentran autónomas, saludables y llenas de capacidades. Esta visión predominantemente asistencialista y a menudo paternalista, aunque absolutamente necesaria y valiosa para aquellos que la requieren, puede reforzar inadvertidamente la idea generalizada de que la vejez es sinónimo unívoco de pasividad, de necesidad de cuidado constante y de ser meros receptores de servicios, invisibilizando así el enorme potencial y la heterogeneidad de las personas mayores como recursos valiosos, como agentes de cambio y como ciudadanos de pleno derecho con mucho que ofrecer todavía a la sociedad. Además, no podemos obviar ni minimizar el impacto que los cambios físicos y sensoriales que pueden acompañar al proceso natural de envejecimiento tienen en la interacción social y, por ende, en la visibilidad. Una disminución en la agudeza auditiva, por ejemplo, incluso si es leve o moderada, puede dificultar enormemente el seguimiento de conversaciones en entornos ruidosos o cuando varias personas hablan a la vez, llevando a la persona a retirarse gradualmente de esas situaciones, a responder de manera inadecuada por no haber entendido bien o a ser percibida por los demás como desinteresada, distraída o incluso antisocial, cuando en realidad lo que existe es una barrera sensorial para la participación. De manera similar, una movilidad reducida o la fatiga crónica
Pueden limitar la asistencia a eventos sociales, reuniones familiares o actividades comunitarias, haciendo que la persona esté físicamente menos presente en los espacios de encuentro y, por ende, sea progresivamente menos vista y tenida en cuenta. Si estos cambios funcionales no son adecuadamente comprendidos, aceptados y acomodados por el entorno familiar y social. Por ejemplo, hablando más claro y más despacio, eligiendo lugares menos ruidosos, adaptando las actividades, pueden convertirse en barreras significativas que aíslan, marginan e invisibilizan a la persona mayor. El ritmo frenético y acelerado de la vida moderna, especialmente en los entornos urbanos, también juega decididamente en contra de la visibilidad y la participación de las personas mayores. En una sociedad obsesionada con la eficiencia productiva, la rapidez en la ejecución, la inmediatez en la respuesta y la multitarea constante, las personas que, por su edad o por sus características personales, necesitan un poco más de tiempo para expresarse con claridad, para moverse de un lugar a otro, para procesar la información compleja o para tomar decisiones, pueden ser percibidas fácilmente como un obstáculo, una ralentización del sistema o, en el peor de los casos, una pérdida de tiempo para los demás. Las conversaciones se vuelven más rápidas y fragmentadas, las interacciones a menudo más superficiales y transaccionales, y hay cada vez menos paciencia y espacio para la escucha atenta, la pausa reflexiva y el diálogo profundo que a menudo caracterizan la comunicación de las personas con más experiencia vital y una perspectiva más serena del tiempo. Esta cultura de la prisa constante puede hacer que las voces más pausadas, más reflexivas o aquellas que necesitan un poco más de elaboración para articularse, sean simplemente arrolladas, interrumpidas o directamente ignoradas en el fragor de la cotidianidad. A veces, y esto es un punto delicado pero importante, la propia persona mayor, ya sea como resultado de experiencias previas acumuladas de no ser escuchada o valorada, por un temor genuino a ser considerada una carga o una molestia para sus seres queridos, por una modestia excesiva o por una internalización profunda de los estereotipos edadistas que le han hecho dudar de su propio valor, puede contribuir involuntariamente, a través de sus propias acciones o inacciones, a su progresiva invisibilidad. Si uno, por sistema, deja de expresar sus opiniones en las reuniones familiares, si renuncia a compartir sus conocimientos o su experiencia cuando podrían ser útiles, si evita proponer actividades o iniciativas, o si declina sistemáticamente las invitaciones a participar en la vida social, es más probable que los demás, con el tiempo, asuman erróneamente que no tiene nada interesante que decir, que no desea participar, o que prefiere estar al margen y en soledad. Se crea así un doloroso círculo vicioso que es muy difícil de romper. Si siento que no me escuchan o no me valoran, dejo de hablar o de ofrecerme. Y si dejo de hablar o de ofrecerme, los demás confirman, falsamente, su idea de que no tengo nada que aportar o que estoy contento, en mi aislamiento. Es un mecanismo de profecía autocumplida que puede tener consecuencias devastadoras para la autoestima y el bienestar emocional. La pérdida progresiva de seres queridos, amigos íntimos y coetáneos, una realidad ineludible del envejecimiento, también puede intensificar de manera dramática esta sensación de invisibilidad y desconexión del mundo. A medida que el círculo social más cercano se encoge debido al fallecimiento de personas significativas con las que se compartía una historia, unos códigos y una comprensión mutua profunda, la red de apoyo emocional y de reconocimiento recíproco se debilita considerablemente. Cada pérdida no es solo un duelo por la persona que se va, sino también la pérdida de un espejo en el que verse reflejado y validado. Una voz menos que pregunta por uno con
Interés genuino, una conexión menos con un pasado compartido que daba sentido y continuidad a la propia biografía. Este proceso natural pero doloroso puede llevar a un mayor aislamiento social objetivo y, consecuentemente, a una sensación subjetiva de que el propio mundo se está volviendo más pequeño, más silencioso y más indiferente. Es absolutamente crucial entender y subrayar que esta angustiante sensación de invisibilidad, después de los 65 años, no es una condena inevitable del destino, ni una característica intrínseca e inmodificable de la vejez. Es, en gran medida, una construcción social y cultural, alimentada por múltiples factores interrelacionados que puede y debe ser activamente desafiada y desmontada, tanto a nivel individual como a nivel colectivo y estructural. Reconocer la complejidad de las múltiples causas que la alimentan, desde los prejuicios interiorizados hasta las barreras estructurales, es el primer paso indispensable para empezar a construir estrategias efectivas que permitan contrarrestarla. A nivel individual, es de suma importancia que las personas mayores no se resignen pasivamente a esta invisibilidad impuesta o autoimpuesta. Esto implica, entre otras muchas cosas, seguir cultivando con ahínco los intereses personales y las pasiones que dan sentido y alegría a la vida. Mantenerse mental y físicamente activos en la medida de las posibilidades y deseos de cada uno. Buscar proactivamente nuevas formas de aprendizaje y conexión social, ya sea a través de la tecnología, de grupos de interés, de voluntariado o de actividades comunitarias. Y, fundamentalmente, no renunciar nunca a la propia voz ni al propio criterio. Expresar las propias opiniones con asertividad y respeto. Compartir las experiencias y los conocimientos acumulados cuando puedan ser de utilidad. Ofrecer ayuda o consejo cuando sea apropiado y bien recibido. Y también, de manera muy importante, pedir con claridad lo que se necesita o se desea del entorno. Son actos poderosos de autoafirmación que combaten directamente la invisibilidad. Significa también realizar un trabajo consciente de deconstrucción de los propios estereotipos edadistas internalizados y de reconocimiento y celebración del valor intrínseco que se posee como ser humano único e irreemplazable, independientemente de la edad cronológica, del estado de salud o del rol laboral desempeñado en el pasado. A nivel familiar y del entorno más cercano, es fundamental que las generaciones más jóvenes y también los pares hagan un esfuerzo consciente, deliberado y sostenido por incluir, valorar y respetar a sus mayores. Esto va mucho más allá de las visitas de cortesía esporádicas, de las llamadas telefónicas rutinarias o de la mera atención a sus necesidades básicas de cuidado, por importantes que éstas sean. Implica, sobre todo, escuchar activamente sus historias, sus perspectivas y sus opiniones, incluso cuando difieren de las propias. Consultarles en las decisiones familiares que les afectan directa o indirectamente. Invitarles de manera genuina a participar en actividades familiares y sociales, adaptándolas si es necesario. Ofrecerles ayuda paciente y respetuosa para superar la brecha digital si así lo desean, y, por encima de todo, tratarles consistentemente como adultos competentes, con una rica vida interior, con deseos propios y con una capacidad de contribución que no se agota con la edad. Requiere cultivar la paciencia, la empatía profunda y un reconocimiento genuino y explícito de que su experiencia vital acumulada es un tesoro de sabiduría y perspectiva que puede enriquecer enormemente la vida de todos. A nivel social y estructural, se necesitan cambios mucho más profundos y sistémicos. Es imprescindible combatir el edadismo en todas sus manifestaciones, a través de la educación formal e informal, de campañas de sensibilización pública y de la promoción de narrativas y representaciones más diversas
realistas y positivas de la vejez en los medios de comunicación, en la publicidad y en la cultura popular. Es necesario crear y potenciar más oportunidades y plataformas para la participación cívica, social y política de las personas mayores, fomentar los programas intergeneracionales que construyan puentes de entendimiento y colaboración, y facilitar el voluntariado de las personas mayores, reconociendo y valorando su enorme contribución a la cohesión social. Urge también diseñar entornos físicos, servicios públicos y productos tecnológicos más amigables con la edad, que sean accesibles, inclusivos y que promuevan la autonomía y la independencia el mayor tiempo posible. La invisibilidad después de los 65 años no es un destino ineludible, sino el resultado lamentable de una compleja y a menudo inconsciente interacción de factores individuales, relacionales y socioestructurales. Sentirse inexistente o transparente es una señal de alarma que nos indica que algo no funciona bien en cómo concebimos, tratamos y valoramos el proceso de envejecimiento y a las personas que lo transitan. Pero al igual que se construye la invisibilidad a través de actitudes, omisiones y barreras, también se puede construir activamente la visibilidad, la presencia significativa y el reconocimiento mutuo. Esto depende de un esfuerzo conjunto y comprometido, donde las propias personas mayores son, y deben ser, las protagonistas activas de su propia reivindicación y empoderamiento, y donde la sociedad en su conjunto aprende a mirarles con nuevos ojos, con respeto y admiración, no como un grupo homogéneo, pasivo y problemático, sino como individuos llenos de potencial, de historia, de resiliencia y de sabiduría, que tienen mucho que ofrecer y, sobre todo, mucho que seguir viviendo con plenitud y dignidad. Recordar siempre que existir plenamente, ser visto, ser escuchado y ser tenido en cuenta es un derecho humano fundamental a cualquier edad, y que la verdadera riqueza y madurez de una sociedad se mide, en gran parte, por cómo trata, incluye y valora a sus miembros más experimentados y sabios.